Estamos reunidos hoy, parece formal esto, pero no es formal. Es un webinar que hemos organizado desde el área de política de salud con el área de SACJoven. Con esto queremos agradecer especialmente al área de SACJoven, ya que nos hemos dirigido a una reunión donde pretendemos hablar de temas que habitualmente cuando estuvimos en la residencia y cuando nos hemos formado no se hablaba nunca, de la estructura del sistema de salud, de los sistemas de salud que conviven en Argentina, y nos vamos dando cuenta en el trabajo diario de las enormes dificultades que hay que saltear con las distintas formas de acceso a la salud que tienen los pacientes si es que acceden. Con esto les estoy dando el saludo cordial y agradeciendo a Leo. Estamos con Alberto Cacabo, ex vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y miembro del área de política de salud, con la doctora Palacio, con Soledad Palacio, quien fue directora del Consejo de Cardiogeriatría y actualmente es miembro del área de política de salud de la Sociedad Argentina de Cardiología, Facundo Balzano, quien no hace falta que lo presente por su mérito en relación con SACJoven y fue quien se relacionó directamente con nosotros desde el área de política de salud con SACJoven para este encuentro, y con esto va mi agradecimiento en especial. Facundo, si querés presentar a quienes nos van a acompañar en las disertaciones, la idea, no sé cuántos asistentes hay 14 en este momento, es que los escuchemos primero a ellos y después podamos empezar a interactuar. Si hay de los asistentes quienes deseen expresar un comentario, más allá de escribirlo en el texto, pueden poner la manito, el gesto de la manito, y se los habilitará con el micrófono. Así que los que deseen participar luego de las presentaciones podrán hacerlo levantando la manito y ahí lo habilitará SAC Central a través de Dubrovsky. Bueno, bienvenidos. Facundo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Agradezco mucho la invitación del área de políticas de salud y agradezco también a SACJoven por haberme permitido estar aquí. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Gonzalo Rodríguez. Él es médico cardiólogo del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Es Emerging Leader de la World Health Federation del año 2024, ex consultor de la OPS y la OMS y ex asesor del Ministerio de Salud de Nación y coordinador de salud cardiovascular del Ministerio de Salud de La Rioja. Él nos estará hablando un poco sobre las generalidades de la estructura del sistema de salud de nuestro país y cómo se enfrenta a esto el cardiólogo. Le damos la palabra a él. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, ustedes me dirán si se ve bien. Aprovecho la oportunidad para agradecer, por supuesto, la invitación y estoy muy contento de estar acá en este espacio. Yo lo que voy a tratar de hacer es, voy a tratar de ser breve en explicar o en compartir algunas generalidades del sistema de salud en Argentina, de su estructura y de funcionamiento, que como decían, no es tan habitual a que a veces nos llegue esta información o a que la tengamos, digamos, visualmente o claramente puesta para poder entender más o menos cómo se articulan las distintas complejidades que presenta nuestro sistema, y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que Argentina es un país federal donde son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 24 estados federados más un nivel central, y por constitución, digamos, todos aquellos poderes o funciones que no se delegan en el nivel central son potestad de la provincia, y salud es particularmente así. Cada provincia tiene autonomía para poder legislar y a su vez es autoridad en materia de aplicación sanitaria en su territorio. Y esto lo que produce es un sistema. Cuando buscamos la descripción del sistema de salud en Argentina, las primeras palabras que aparecen, o las que más frecuentemente se repiten, es que es un sistema de salud fragmentado, segmentado, complejo, desigual. Y ahora vamos a ver por qué. Pero esto podemos resumirlo que se da por la articulación entre distintos niveles, en distintos sectores y por los distintos roles, recursos y legislaciones que articulan estos distintos actores. Entonces, si bien cada una de estas palabras tiene una definición específica, como decía, lo que quiere decir es que hay muchos actores tomando muchas decisiones
que podrían ser mejor o que resultarían un mejor como resultado si fuesen tomados de manera unificada, que la segmentación específicamente habla de la atención de múltiples subsistemas que atienden a grupos poblacionales que son diferentes y que tienen distintos accesos según su inserción laboral o situación socioeconómica, y la complejidad es lo que surge de la interacción de todos estos factores. Entonces, antes de avanzar, no me parece menor mencionar que nuestro sistema de salud funciona en emergencias sanitarias desde hace muchos años. Después de la crisis del 2001, en el 2012 se crea, digamos, por un decreto en el marco de una ley, el decreto de emergencia, secreta la emergencia sanitaria para poder otorgar facultades extraordinarias en la organización de los recursos y garantizar el acceso a medicamentos e insumos críticos a pacientes en ese contexto, pero esto se fue prorrogando anualmente hasta el año 2019, es decir, fue una herramienta estructural del sistema de salud durante muchos años, y en el año 2019 se vuelve a decretar la emergencia pública en muchas áreas, incluida la sanitaria, principalmente por los brotes de sarampión y dengue, y que con la emergencia del COVID en marzo de 2020, por supuesto, esto se amplió. Y esta ley, si bien se sacó por un decreto el componente de COVID, sigue prorrogada y sigue vigente hasta 31 de diciembre de 2025. Es decir, una de las primeras preguntas que surge es qué pasa o qué sucedería si sacamos esta habilitación, digamos, de facultades extraordinarias del sistema de salud, y una pregunta que seguramente no tiene respuesta y se da en muchos ámbitos de discusión. Bien, cuando hablamos de niveles, hablamos de los niveles de salud, los niveles nacional, provincial y municipal. Como decíamos, la autonomía provincial, digamos, en materia sanitaria, hace que el rol del Ministerio de Salud de la Nación sea principalmente de rectoría, regulación, financiamiento parcial y, por supuesto, también de diseñar y definir programas estratégicos, pero los que finalmente son los que terminan aplicándolos son las provincias y los municipios, siempre mediante acuerdos que se logran o que se celebran en el marco del COFESA, el Consejo Federal de Salud, que es la instancia donde se juntan todos los ministros de salud nacional y provinciales, se plantean las políticas sanitarias y a partir de ahí se deciden y las provincias se vinculan o no a ciertos planes y a ciertas estrategias. Una de las debilidades que tiene el COFESA es que no es vinculante, en primer lugar, lo que se discute ahí, lo que se plantea, las provincias tienen que adherir voluntariamente y firmar un decreto, y que no incluye otros actores como, por ejemplo, los municipios, las obras sociales, PAMI, a menos que se lo invite específicamente para una discusión, pero no son parte de la estructura organizacional cuando se reúne. Entonces, para graficar, por ejemplo, la articulación de los tres niveles, voy a usar un ejemplo simple, que es el programa Sumar, que incluso creo que ya no está vigente o está terminando su vigencia porque va a venir otro programa que va a continuar y va a modificar lo que se estaba haciendo, pero a mí lo que me gusta de este programa es que era una línea muy longitudinal, porque fue la continuación y la complejización de un plan que inició para disminuir la mortalidad materno-infantil, que era el Plan Nacer, y sobre eso se fue incorporando el tratamiento de cardiopatías congénitas, luego se fue incorporando población hasta 65 años y prestaciones para cubrir prestaciones más complejas, desde el screening de cáncer de mama, el tratamiento de pacientes con hipertensión, con diabetes, siempre en personas sin cobertura formal, es decir, sin cobertura, sin planes de salud como obras sociales o prepagas, y utiliza un modelo de financiamiento por resultado, es decir, si cumplen con ciertas metas, se le transferían los fondos. ¿Quién los financia? Bueno, venían de préstamos internacionales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano y fondos propios del Ministerio de Salud, y como decíamos, las provincias se adhieren en el marco del COFESA, de vuelta, voluntario, una vez que deciden formar parte. Existen muchos programas con ejemplos similares donde lo que quiero graficar es básicamente, se diseña el programa a nivel nacional, se definen los indicadores, se auditan los resultados, por ejemplo, qué es un paciente hipertenso controlado, qué es un paciente diabético controlado, la provincia firma el convenio, se ejecuta y se planifica la ejecución en territorio, a nivel de los efectores se lleva la práctica a cabo, se hace el reporte que se audita a nivel nacional y si cumple con los indicadores se le transfieren los fondos, ¿cierto? Entonces eso es un ejemplo puntual de articulación. Ahora bien, como decíamos, hay muchos programas, cada uno
va cubriendo diferentes áreas que, si se articulan de manera adecuada, se puede cubrir, por ejemplo, en este caso, hablando de diabetes, hipertensión, toda la línea, digamos, de cuidado desde la prevención, el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, y que las provincias, los efectores reciban fondos por esto y que vayan tratando de utilizar eso para obtener más recursos físicos, recursos, insumos, recursos en personal, etc. Entonces es una buena manera de articularlo. Ahora, si esto no se hace articuladamente, hay 3, 4, 5 programas que van a buscar que el efector haga algo y reporte sobre pacientes hipertensos, por ejemplo, y si no se hace articulado, van a reportar, les duplica la carga de trabajo, básicamente. O sea, es como que duplicamos las tareas sin ser efectivos en lo que tenemos que hacer. Pasando al sector, cuando hablamos de los sectores de salud, el sistema de salud argentino se divide en 3 grandes subsectores: el sector público, el subsector de la seguridad social, el subsector privado. Básicamente el subsector público es para la totalidad de la población, principalmente aquellos que no tienen cobertura. El de la seguridad social son las obras sociales en general, ahora vamos a ver más en detalle, y el sector privado es aquellos donde son entidades o empresas que asumen el riesgo y la cobertura sanitaria a cambio del pago de una cuota periódica por parte del usuario, y son quienes están obligados a cubrir el plan médico obligatorio, que es el plan de beneficio de salud más grande, digamos, del país. Ahora vamos a ver en detalle qué significa esto y cómo se complejiza. Porque cuando hablamos del sector público, podemos pensar que tiene un rol efector o un rol regulador, y que a su vez esto se subdivide si estamos hablando, como decíamos antes, en los niveles nacionales, provinciales, municipales. Entonces ya vemos que acá empieza a cruzarse esta complejidad y empieza a producir un montón de subsectores más específicos que tienen su propia tarea y atribución. En el subsector de las obras sociales es aún más complejo, porque tenemos el subsector de la seguridad social nacional, donde tenemos las obras sociales nacionales, que a su vez pueden ser las que están reguladas por la Subsecretaría de Servicios de Salud, pero las obras sociales especiales, como las de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del Poder Judicial, las universidades, que tienen una regulación, tienen leyes distintas, tienen regulación distinta, y estas no están obligadas a cubrir el plan médico obligatorio, que es el paquete básico de prestaciones, digamos, que aseguran o que pretende asegurar equidad en el acceso a las personas a un plan, digamos, que se supone está pensado para cubrir todas las necesidades sanitarias del conjunto de la población. Acá tenemos PAMI, mutuales, las obras sociales provinciales, seguros de salud, seguros municipales. Entonces vemos cómo se complejiza todo esto. Y lo mismo con el subsector privado, que dependiendo si hablamos de centros efectores, conos de internación, proveedores de insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que finalmente lo que tenemos son 3 subsectores muy, muy complejos, con muchos detalles, donde a su vez dentro de cada uno tenemos características especiales, y donde la población se distribuye de manera más o menos: el 43% se atiende en el sector público, el 56% en la seguridad social, de vuelta, obras sociales nacionales, las 24 obras sociales provinciales, PAMI, 36 obras sociales especiales, vemos que son muchos los subsectores, y en el sector privado más o menos el 15%. Esto se da, y hay mucha superposición también de esto, se estima que entre el 10 y el 20%, pero por supuesto se distribuye de diferente manera dependiendo del quintil de ingreso de la población en el que estamos hablando. Si no es lo mismo en el quintil de ingresos más bajo, el quintil más pobre, donde la cobertura pública es predominante, comparado con el quintil más alto, donde entre las obras sociales y las prepagas ganan protagonismo y cubren la mayoría de la población. Y como decíamos, perdón por la calidad de la imagen, pero es una foto del libro del doctor Rubén Torres, donde muestran claramente, digamos, cómo se superponen todos estos subsectores, dando a personas que tienen doble o triple cobertura, y que a su vez están pagando una obra social, haciendo los aportes de la obra social, derivan los aportes de una prepaga, pagan extra para tener un plan superador, pero quizás tienen PAMI también, por ejemplo, por cónyuge de alguien que los pone como afiliado, etc. Entonces, vemos que es bastante complejo cómo se da la interacción de
estos distintos niveles y sectores. Voy a hablar un poco del financiamiento y voy a tratar de no extenderme en esto para no hacerlo tan aburrido y pasar a la parte más interesante, que es lo que va a hablar el doctor Torroba más adelante. Pero sí me parece interesante mencionar que, bueno, Argentina más o menos gasta entre el 9 y el 10% del Producto Bruto Interno en salud. Las fuentes de financiamiento son, por un lado, los aportes y las contribuciones, por otro lado, los impuestos nacionales y provinciales, y existe un gasto de bolsillo que representa casi el 18% del total en salud. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata. Pero básicamente el gasto en salud viene aumentando y eso va en consonancia con lo que viene sucediendo a nivel global, pero no necesariamente el aumento del gasto o de inversión en salud representa más calidad y mejor acceso. El caso paradigmático es Estados Unidos, donde tiene un gasto altísimo per cápita en materia sanitaria, pero tiene una expectativa de vida, que es una de las formas de medir efectividad, digamos, del sistema de salud, una de las tantas formas, tiene una expectativa de vida mucho más baja que otros países que gastan mucho menos. Entonces, una de las cosas que quería mostrar es esto, ¿no? Cómo se da el financiamiento desde los tesoros públicos, los impuestos directos e indirectos que van de las distintas arcas nacionales, provinciales y municipales, cómo se distribuyen, las contribuciones salariales que hacen tanto los trabajadores como los aportes patronales, que van a cubrir los mecanismos que vamos a ver en las próximas diapositivas, y el pago de bolsillo, que decíamos que es lo que hace la persona más allá de las primas que paga de obra social o de las contribuciones patronales. Todo eso se integra, digamos, en los mecanismos de aseguramiento y de gestión diversos, y van a pagar, digamos, o a cubrir los servicios de los prestadores, que son los hospitales públicos, de los consultorios privados y las sanatorias y clínicas privadas o mutuales, etc. Entonces, no me voy a detener en esto. Sí me parece interesante pensar cuando hablamos de los modelos de financiamiento que existen en Argentina, que son muchísimos, existen varios y muchos a la vez en el mismo subsistema, pero básicamente no es lo mismo cuando por ejemplo, un Estado paga con el subsidio de la oferta, pagando a un hospital por utilización histórica, por la cantidad de gente que se atiende históricamente, sin ningún incentivo de producción, a cuando hay, por ejemplo, una capital libre con elección donde se paga por calidad o por resultados. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, cada uno tiene sus cosas positivas y su lado negativo, pero para empezar a entender cómo se complejiza el término de financiamiento o de pensar el financiamiento en los sistemas de salud. El gasto público también, por supuesto, presenta desigualdad en las provincias, o sea, no es lo mismo la inversión que se hace en cada una de las provincias en los subsistemas públicos, que depende de muchos factores, pero a nivel de las obras sociales nacionales también sucede lo mismo, y este es un punto que sí me parece interesante de mostrar, que por ahí es, las obras sociales nacionales cobran, como decíamos, se financian con los aportes de los trabajadores y de los aportes que hacen el empleador, pero muchas veces no llegan a cubrir el costo básico del plan médico obligatorio. Se calcula que más o menos, casi el 80% de las obras sociales nacionales, que existen más o menos 256 obras sociales nacionales, casi el 80% perciben un ingreso inferior al costo que tienen que pagar de plan médico obligatorio por paciente, digamos. Entonces, esto produce un gran desfinanciamiento, y para eso existe un mecanismo de redistribución, que es el Fondo Solidario de Redistribución, donde lo que trata de hacer es garantizar ese acceso, digamos, y no desfinanciar a las obras sociales que tienen un promedio de ingresos más bajos, porque el promedio de salario de los trabajadores que afilian, por ejemplo, es más bajo. Y otro de los mecanismos es el sistema de reintegro de prestaciones de alto costo, por ejemplo, tratamientos de alto costo de oncología, de tratamiento de HIV. Entonces, son mecanismos que tratan de equilibrar, pero que no siempre son efectivos. Uno de los mecanismos por los cuales no es efectivo es lo que se llama el descreme en las obras sociales. No, es el término que se utiliza, no me voy a detener mucho, pero básicamente lo que decíamos es un trabajador en relación de dependencia, el 3% de su sueldo, ¿sí? Lo pone el trabajador, el 6% lo paga el empleador sobre el sueldo bruto, el 10% va al Fondo Solidario de Redistribución y el 90% a la obra social. Si este trabajador cobra poco, y esto es en números, ya quedaron viejos estos números, pero para entender el ejemplo, si cobra 400.000 pesos y paga 36.000 pesos, van a la obra social,
y el costo del plan médico obligatorio es 40.000 pesos, por ejemplo, el valor de la cápita que haya negociado, está por debajo de lo que cubre. Entonces, ahí empieza el desfinanciamiento de las obras sociales, sobre todo las más chicas. Y a su vez está el problema de los monotributistas, donde los monotributistas pagan un aporte fijo para salud, independientemente si es la categoría más baja o más alta, que varía en un porcentaje muy pequeño, lo cual es insuficiente para empezar, es insuficiente para cubrir cualquier tipo de prestación real, pero a su vez se produce un subsidio cruzado invertido, es decir, alguien de la categoría más baja proporcionalmente a su sueldo está pagando mucho más que alguien que está en la categoría más alta. Entonces, son los dos mecanismos que existen de financiamiento. Como decíamos, no todos aportan al Fondo Solidario, solamente los trabajadores en relación de dependencia y algunos tipos de monotributistas, y lo que obviamente las personas que no tienen empleo no, y las prepagas no aportan al Fondo Solidario. Entonces esto desequilibra un poco el sistema de redistribución. El financiamiento, como decíamos, es importante en el sentido de ver cómo estamos como sistema de salud. Nosotros a nivel de la región tenemos uno de los gastos per cápita más altos, pero también tenemos una de las mayores disponibilidades de camas y una mayor cantidad de personal de salud por habitante. Pero el problema es que están distribuidos de manera inequitativa. Casi el 72% del personal médico se encuentra en 4 de las provincias o 4 de los territorios, ¿no es cierto? Cava, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, de lo cual tenemos una relación más o menos en Cava de 16 médicos cada 1.000 habitantes y en provincias como Santiago del Estero, Formosa, 1,8, o sea, menos de 2 médicos cada 1.000 habitantes. Entonces es muy desigual la distribución. Y lo que mostraba el gráfico de la derecha, que lo salteé, es la esperanza de vida. Tenemos un gasto alto, pero tenemos una muy buena esperanza de vida comparado también con la región. Para ir cerrando, voy a hacer breve esto. El pago bolsillo me parecía importante porque el pago bolsillo es uno de los indicadores que la Organización Mundial de la Salud dice que es uno de los sistemas, de las alarmas que nos tienen que encender cuando tenemos un gasto de bolsillo muy alto, porque cuando hay más de un 20% del gasto corriente en salud, ya nos produce riesgo financiero por mantener la salud. Ese es como el concepto general. Entonces, a nivel comparativo con la región, tenemos un gasto bajo, está casi en torno al 18%, pero por supuesto, de nuevo, es muy diferente según la provincia, ¿sí? Y por supuesto, es muy diferente si tenemos, según el tipo de cobertura que tengamos, cobertura pública, obra social o PAMI, o una prepaga, pero siempre por debajo del 10%, lo cual es un signo positivo. Y de vuelta, esto ya para cerrar el pago bolsillo, hay que entender que siempre va a estar atado a los contextos, y Argentina, como sabemos, siempre tiene contextos económicos muy variables. Este estudio muy interesante que salió publicado también hace poco por el doctor Machia y el doctor Mariani, donde muestran cómo la carga del costo de medicamentos cardiovasculares básicos, una aspirina, una estatina y un beta bloqueante, pasó a representar del 17% de la jubilación mínima, que es uno de los casos que vemos siempre en consultorio como cardiólogos, población jubilada que tiene que cubrir medicaciones cardiovasculares, pasa a costar el 17 al 35% de su ingreso. Entonces, ahí es donde vemos donde todo este gasto de pago de bolsillo empieza a ser y puede ser un riesgo financiero para poder mantener la salud del paciente. Ni hablar si empezamos a hablar de medicamentos más caros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Por un lado, fortalecer modelos capitados existentes, sobre todo cuando existe lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo alguien que paga, o mientras más uso tenemos de los servicios, mejor, ¿sí? Que es el sistema de producción, versus cuando el financiador es igual que el prestador. Yo voy a tratar de usar menos porque soy el mismo que financia los recursos que voy a estar utilizando después en la misma red o en el mismo sanatorio. Promover redes asistenciales coordinadas, eso optimiza los recursos. Hay varios ejemplos en muchas provincias de red de infarto, de atenciones, de coordinaciones público-privadas que son efectivas. Unificar la información de gestión es fundamental y la información clínica de los pacientes. Implementar compras estratégicas de insumos y de servicios a baratos los costos y articular, digamos, sobre todo en las zonas de alta fragmentación, hacer acuerdos marcos regionales para que las personas
las personas no se mueven con límites provinciales ni con límites nacionales. A veces migran permanentemente y forman parte de un sistema de ciudades donde viven, entonces saber cómo integramos eso. Y para cerrar un poco ya como el tema de la conversación, ¿qué podemos hacer, qué rol podemos asumir como cardiólogo en este sistema de salud? Bueno, en primer lugar, participar activamente en redes asistenciales locales, ¿no es cierto? Saber qué está sucediendo, informarnos qué redes existen en nuestro medio para poder conocer los protocolos que los integran y promover la coordinación, sobre todo nosotros que tenemos específicamente un saber específico y que es muy útil en ciertos contextos, aportar desde ahí. Aportar a la gestión clínica, a la gestión de datos, colaborar en la organización de circuitos de atención, en los circuitos de auditoría, acompañar desde las sociedades científicas, esto es fundamental y esto lo hemos visto en la participación en el Ministerio de Salud, es fundamental la participación de las sociedades científicas para darle calidad y seguridad a todos los planes de salud que se van a hacer y poder hacerlo con los recursos que tenemos y formarse y formar en salud pública y gestión. Esto es fundamental porque si no conocemos, no tenemos gente formada que venga de nuestro entorno y forme parte de los roles de dirección, muchas veces esos roles los terminan ocupando gente que no tiene conocimiento sanitario, que no tiene conocimiento de salud y que muchas veces se terminan tomando decisiones por números, solamente por economía. Y nosotros sabemos que nuestros pacientes necesitan mucho más de eso, más que eso. Entonces, nada, eso es todo. Muchas gracias. Paso la palabra y dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muy, muy interesante la charla y seguramente va a dar para hablar bastante después. Vamos a presentar al siguiente disertante, que es el doctor Santiago Torroba. Él es médico cardiólogo, es staff del Hospital El Cruce y fue asesor del Programa de Control de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de la Nación. Le doy la palabra a Santiago. Gracias a todos, gracias por la presentación, Gonza, y bueno, el área de políticas de salud y el área de SACJOVEN por la invitación. Para mí es un placer. Bueno, un poco de mi parte, para no extenderme, voy a hacer un hilo conductor con lo que venía diciendo Gonzalo y vamos a hablar un poco de cómo todas estas macroestructuras o supraestructuras del sistema de salud y estos conceptos que venimos aprendiendo y los cuales venimos hablando hace un tiempo impactan en nuestro rol cotidiano. Algo de lo que habló Gonza, vamos a profundizar un poco en eso. Entonces, primero un aviso importante, esta presentación es solamente una visión parcial de la realidad, que busca fomentar el intercambio de ideas entre los participantes y lamentablemente no voy a poder hacer honor al nombre de la charla, retos y soluciones del sistema de salud. Creo que no va a haber respuestas, creo que voy a dejar más interrogantes, pero un poco las respuestas creo que debemos construirlas de manera colectiva. Algunos conceptos de partida para compartir. Hemos virado del modelo de profesión liberal, individual, de atención en el domicilio, a un sistema de salud. Ya, digamos, pocas personas pueden argumentar en contra de que ya somos parte de un sistema de salud, nos tenemos que sentir parte de eso y tenemos que colaborar desde nuestro lugar para ayudar a que ese sistema pueda responder a las complejidades que se vienen dando en los últimos años. Y nos trabajamos en un sistema complejo, como describió Gonzalo, hay un montón de organizaciones que nos representan, que representan a distintos sectores de la salud, y a veces es difícil ubicarse en dónde estamos parados y cuáles son los organismos que nos pueden ayudar, que nos pueden asistir, los que trabajan en determinada función o cumplen determinada función, y esto es un desafío. Esto es un desafío para el cardiólogo, sobre todo el que se está recién formando o el que acaba de salir de la residencia. No me voy a extender en esto porque ya lo habló Gonzalo, pero el sistema de salud, 3 conceptos: segmentación, fragmentación y complejidad, que genera diferencias arbitrarias entre coberturas, pero si tuviéramos que pensar juntos cómo se mide el desempeño de un sistema de salud, ¿es por cómo es el financiamiento? ¿Es por la estructura de cobertura? ¿Por la satisfacción de los usuarios? ¿Por la esperanza de vida del país? Las preguntas son un montón, las respuestas tal vez no sean tantas,
Y como la comunidad internacional habitualmente no ha encontrado un camino de ponerse de acuerdo sobre cómo medir la performance de un sistema de salud, bueno, en el año 2022 se publicó este documento, firmado por la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio Europeo de Políticas Públicas, donde se construye un framework, como dicen los ingleses, para analizar el desarrollo de políticas públicas y su cumplimiento. Estos conceptos se repiten: complejidad, fragmentación, baja satisfacción, y no solo de los usuarios, pobres resultados sanitarios. Y para resumir todo esto y para tratar de englobar todo esto que veníamos hablando, este documento propone 4 funciones fundamentales del sistema de salud, que son la gobernanza, la generación de recursos de toda índole, el financiamiento y la provisión de servicios. Todos estos tienen funciones secundarias que buscan cumplir objetivos intermedios para llegar a los 4 objetivos finales que debería tener un sistema de salud, que son el mejoramiento de la salud de nuestra población, la protección financiera frente a gastos catastróficos en los que pueden incurrir las familias por temas sanitarios, la receptividad, que es un concepto que también viene del inglés, que es la capacidad de resolver los problemas autopercibidos por la sociedad como problemas de salud, y su eficiencia y su equidad. Entonces, para hablar un poco de la función de gobernanza, ya lo habló Gonzalo también, tener en cuenta esto, que el gobierno de los sistemas de salud es competencia de las provincias, que se organizan en el COFESA, y que la ley 22.373 no otorga carácter vinculante a las decisiones emanadas, y eso conlleva descentralización y fragmentación. ¿Y cómo se lleva esto a nuestra vida diaria, a nuestra realidad cotidiana de trabajo? Bueno, esto que planteaba Gonzalo también: coberturas, acceso diferencial a tratamientos según la obra social o el prestador de origen. Esto también, matrícula y formación, e inequidad entre los profesionales, inequidad entre jurisdicciones, inequidad en el cobro, en el desempeño. Esto genera tensiones adentro del sistema de salud y migraciones internas dentro del sector salud, a subsector privado, a subsector público, a otra jurisdicción, que también promueven la inequidad y no colaboran en el desarrollo de políticas públicas. También es muy importante algo que está en falta en nuestro país, que es la información sanitaria estratégica. Hoy, por ejemplo, no podríamos afirmar con certeza cuál es el número de infartos que se atienden en Argentina por año. Esto conlleva una pobre toma de decisiones que resulta ineficaz, donde no se pueden gestionar los recursos. Y por último, estándares de calidad de atención diferentes que conllevan insatisfacción tanto de los usuarios del sistema, de los subsistemas, como de los profesionales que participan dentro de ella. Estos gráficos los mostró Gonzalo, no me voy a detener, pero más o menos estamos en un 10% de gasto del PBI. La pregunta es si esto es suficiente. Y para esto me quiero detener en un concepto importante, que es el de la brecha. Las necesidades en salud tienden al infinito. Digamos, si yo me pudiera hacer 3 laboratorios en vez de 2, si los tuviera financiados por la cobertura, o si me pudiera hacer 2 ecografías, o si me pudiera hacer muchos más controles, uno los haría, porque, digamos, mientras no tengan impacto en la salud, la necesidad puede tender al infinito. Sin embargo, contamos con recursos financieros limitados, y esto es algo que hay que aceptar, y en el medio se provoca esta brecha entre lo que la población considera o percibe que necesita y los recursos que tenemos para financiarlo. Y esta brecha genera 2 cosas. Primero, racionamiento implícito. Y esto, digamos, ¿de qué forma se expresa? Son mecanismos de priorización informal, como listas de espera, burocracia engorrosa que la conocemos muy bien, dilución de la calidad y el tiempo para una prestación, o negación en el punto de atención, que provocan mayor insatisfacción y pobres resultados sanitarios. Y este proceso además se ve agudizado porque en los últimos años, como hemos visto, tenemos una tensión por el aumento del gasto en salud provocado por un montón de factores, como los cambios en el perfil demográfico, el crecimiento de la clase media, la presión tecnológica, que provocan que esta torta de salud, este 10%, se vea cada vez más insuficiente. Esto es un poco, digamos, parecido a lo que planteaba. La alternativa a la priorización implícita es la priorización explícita. Y esto es, en definitiva, un plan de beneficios en salud
o una cobertura en salud. Es decidir públicamente qué se prioriza para quienes lo necesiten más, con el objetivo de maximizar los resultados de salud con los recursos disponibles. Y no hay que tener miedo a tener estas discusiones. El caso paradigmático, como planteaba también Gonza en su participación, es el caso del PMO y los planes de beneficios en salud. Como vemos, el programa médico obligatorio solamente es obligatorio para las obras sociales nacionales y las entidades de medicina privada, y para el resto de los actores del universo, de los subsistemas, tienen nomencladores propios, planes de beneficios propios, y algunos ni siquiera están explicitados, con lo cual uno no sabe cuáles son los derechos o las coberturas a las que puede acceder en función de su seguridad social. ¿Y por qué es esto importante en la vida del cardiólogo cotidiano? Porque si vemos en el gráfico de la izquierda, el costo, en el caso del PMO, el costo, digamos, cuánto se gasta de las obras sociales en prestaciones ambulatorias y pago a profesionales, es un valor que viene cayendo sistemáticamente desde el año 2010 hasta un 34%, y cuando uno mira la contracara de eso, las prestaciones especiales, es decir, las tecnologías de alto costo, las prótesis y los medicamentos biológicos, entre otros, vienen ocupando un porcentaje cada vez mayor del costo del PMO, lo que conlleva en esta tensión adentro del sistema de salud por el porcentaje de la torta del gasto en salud que utiliza Argentina. Cuando vemos la incidencia de los medicamentos en el PMO, vemos que ya está ocupando el 52% del costo total de una cápita del PMO, en detrimento de los ingresos, por ejemplo, del recurso humano, que es un tema que está muy en boga en los últimos años y una tensión que se viene generando en este sentido. Y esto también lo mostró Gonzalo. El gráfico de la derecha muestra que el 70% de las obras sociales nacionales no son capaces de cubrir la cápita del PMO, provocando tensiones hacia adentro de vuelta, y en el marco de una transición demográfica, que es decir, es pasar del perfil de salud de enfermedad, de las enfermedades infectocontagiosas y materno-infantiles con alta mortalidad en la base, y con la cual llegan pocas personas, a este patrón, el patrón de las enfermedades cardiovasculares y del riesgo cardiovascular, que es en definitiva lo que nosotros venimos a discutir hoy. Entonces, un poco para enganchar esto con cómo percibimos nosotros o cómo estamos en los temas cardiovasculares y cuál es la relevancia de nuestra participación en estos datos y en el sistema de salud, les voy a mostrar algunos datos de cómo estamos en el tema de los factores de riesgo. Como vemos, la prevalencia de hipertensión por autorreporte no se ha modificado a lo largo de los últimos años en las encuestas nacionales de factores de riesgo. Sin embargo, cuando en la última encuesta nacional de factores de riesgo se hicieron mediciones físicas, es decir, se fueron a tomar la presión de las personas que decían ser hipertensas o que no decían ser hipertensas, encontramos que la prevalencia combinada es casi de un 45% de hipertensión arterial, y este no es un dato menor. Cuando analizamos los gráficos en la prevalencia de hipertensión arterial en perspectiva regional, vemos que somos el cuarto país con mayor prevalencia y el tercer país con peor tasa de control. Solamente un 15% de las personas en Argentina están controladas. Y esto no es un problema solamente del subsector público, como muchos podrían pensar, sino que también es un problema de todos los subsectores, y es un número que llama a la reflexión sobre cuál es nuestro rol y cuál es el éxito que estamos teniendo nosotros en nuestro consultorio, en nuestro sistema de salud, en nuestro hospital. Si ven el gráfico de la derecha arriba, el 60% de las personas que referían ser hipertensas solamente estaban tratadas en la seguridad social o el privado, contra un 30% de la cobertura pública exclusiva. Es decir, estamos con números que están muy por debajo de lo que gasta el sistema de salud argentino para proveer servicios de salud. Parecido pasa con la diabetes. Esto tal vez no es esto no es responsabilidad del sistema de salud, del sector salud. Esto tiene que ver con cambios en los hábitos de vida, etcétera, etcétera, pero hemos tenido un aumento del 51% en la prevalencia de diabetes entre la primera y la última encuesta nacional de factores de riesgo, y lo mismo en el caso de la enfermedad renal crónica, que tiene una prevalencia del 12% por un subdiagnóstico del 90%, según la última encuesta nacional de nutrición y salud del año 2019. ¿Por qué hablo de esto? De vuelta, porque 4 de cada 10 hipertensos, tenemos una prevalencia de 40% de hipertensos
de 10-12% de diabéticos y un 12% de enfermos renales crónicos. Sin embargo, 3 de cada 10 de esos hipertensos no están diagnosticados, 4 cada 10 diabéticos no están diagnosticados y 9 de cada 10 enfermos renales crónicos no están diagnosticados. Y esto es un llamado de atención. ¿Cómo estamos con el tema de la enfermedad cardiovascular en Argentina? Bueno, cuando vemos el gráfico de mortalidad total y años de vida potencialmente perdidos en Argentina, vemos que las enfermedades no transmisibles, es decir, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica, las enfermedades respiratorias y la diabetes, ocupan un 71% de la muerte. Y cuando analizamos y desglosamos esa mortalidad, vemos que el 41% corresponde a enfermedades cardiovasculares, otro tanto por ciento, un 20% a cáncer y un porcentaje menor para diabetes y enfermedad renal crónica. Es decir, entre las 3 causas, enfermedad cardiovascular, diabetes y ERC, una de cada 3 muertes corresponde a esa trifecta de enfermedades en Argentina, y esto también es un llamado de atención. Cuando analizamos de qué se mueren las personas y vemos las principales causas, vemos que la hipertensión es el principal factor de riesgo atribuible a la mortalidad por infarto, por accidente cerebrovascular y la mortalidad de causa cardiovascular global. Pero sin embargo, de vuelta, como decía antes, cuando tenemos que pensar cuál es la incidencia de enfermedad cardiovascular en Argentina, no la conocemos. Y en general esto es un llamado de atención también para las jurisdicciones, los ministerios, porque esta información suele venir de las sociedades científicas y no suele ser tomada en cuenta por los políticos a la hora de la toma de decisiones. En cuanto a la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, vemos que hasta 2020 veníamos con un descenso importante, sin embargo se empieza a ver una curva ascendente. Este es un fenómeno que se ve después de la pandemia y que también se ve en otros países de la región y de todo el mundo, y es también un llamado de atención para pensar en lo que se viene en términos de enfermedad cardiovascular. También hay asimetrías e inequidades en la mortalidad por enfermedad cardiovascular según la jurisdicción. Entonces, como conclusión de esta parte, tenemos resultados sanitarios que no se ajustan a la inversión que hace nuestra sociedad en salud, tenemos serios problemas de acceso, equidad, calidad y satisfacción con el sistema, en un marco de costos en ascenso y con una puja distributiva que lleva a una crisis del sistema, y esto lo estamos viendo cotidianamente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a pasar a la parte, digamos, propositiva de esta charla. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que, como decía, trabajamos y nos desarrollamos en un sistema. Y aunque conozcamos muy bien cómo tratar enfermedades como el infarto, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, etc., hay una brecha entre lo que sabemos y los resultados sanitarios que acabo de mostrar que evidentemente no está saldada. Ese concepto se llama brecha de implementación y es un concepto que propone pensar más allá de lo que hacemos individualmente en nuestro consultorio o del desarrollo de una nueva tecnología o una guía de práctica clínica para empezar a pensar en términos poblacionales, en términos de lo que está pasando con nuestra sociedad. Como les decía, las guías de práctica clínica se quedan en la sinopsis de síntesis o en los niveles de sumario, esta es la pirámide de la evidencia. Sin embargo, a nivel de los sistemas, no estamos desarrollando evidencia que apoye la toma de decisiones en salud. Esto vendría a ser la investigación en implementación y es el desafío que tenemos los cardiólogos y todos los profesionales médicos para el futuro, para apoyar la toma de decisiones del político. Como ustedes saben, un montón de guías de prevención, de práctica clínica, guías internacionales, consensos. Sin embargo, evidentemente, con esto no es suficiente. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que este modelo de atención en el cual trabajamos tiene algunas cosas buenas, pero tiene algunas cosas que pueden ser mejoradas. Este modelo tradicional no me voy a extender en esto, pero básicamente se basa en el especialista, está centrado en el médico, habitualmente no se estandarizan los procesos, la toma de decisiones suele ser individualizada, pero hay otros modelos de salud y hay otras formas de abordar, sobre todo, enfermedades con la repercusión y con la magnitud, como son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos modelos, podemos ir a un modelo de atención basado en prácticas con más y mejor evidencia disponible, disminuyendo la variabilidad clínica, y esto, digamos, es un punto muy importante, la estandarización de los procesos asistenciales. No hay justificación clara para
porque a una persona le damos un tratamiento antihipertensivo y a otra persona le damos otro, cuando eso lo podemos hacer de manera eficaz y equitativa, poniéndonos todos de acuerdo sobre cuál es la mejor forma de tratar la hipertensión en nuestro país, o en nuestro hospital, o en nuestro centro de salud, o en nuestra jurisdicción. Debemos utilizar evidencia sanitaria para planificar acciones, gestionar recursos y medir los resultados, y de esta manera eficientizar las intervenciones mediante implementación a gran escala. Esto que les cuento ya sucede, ya existe. Este ejemplo es el de la Kaiser Permanente en el estado de California, en Estados Unidos, donde desde la implementación de un programa de atención de enfermedades cardiovasculares y fundamentalmente de factores de riesgo de hipertensión arterial en su población, esto es una empresa de salud privada, en 15 años se redujo un 50% las muertes de causa cardiovascular y las muertes por stroke un 55%. Este es el modelo canadiense, donde también, a partir de la implementación de una política de tratamiento de la hipertensión arterial, vemos cómo caen drásticamente la incidencia de eventos de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca. Y este es otro ejemplo que les traigo que es interesante porque este ejemplo sucede en Argentina o está sucediendo, y es la estrategia HEARTS. La estrategia HEARTS es un modelo, un nuevo paradigma de prevención de enfermedades cardiovasculares que se focaliza en la atención primaria de la salud con el objetivo de reducir la incidencia de eventos cardiovasculares mediante la atención de los factores de riesgo, fundamentalmente la hipertensión, utilizando la mejor evidencia disponible y con sistemas de monitoreo. Un poco lo que venía diciendo, esta estrategia HEARTS se está implementando en Argentina, el Ministerio de Salud de la Argentina fue pionero, esto está desde hace muchos años, y lo que se desarrolló es una estrategia articulada de tratamiento de la hipertensión arterial, la diabetes y la enfermedad renal crónica, que son las tres enfermedades que mayor morbimortalidad cardiovascular provocan en la Argentina, mediante algoritmos de tratamiento llamados vías clínicas que buscan aglomerar y contener todas las recomendaciones de las guías de práctica clínica en un formato amigable al profesional, facilitándole la utilización y la optimización del uso de los recursos disponibles y con sistemas de monitoreo. De vuelta, ¿por qué es importante esto? Digamos, pensemos en el caso de Argentina, si pudiéramos llevar, esto es un trabajo desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud, pensemos si pudiéramos mejorar el control de la hipertensión, llevarlo al doble, al 30%, solo en un año estaríamos previniendo 35.000 eventos de infartos agudos de miocardio y stroke, de los cuales 8.000 serían solamente el primer año. Imagínense el impacto sanitario que tendría lograr mejorar esta tasa de control de la hipertensión arterial mediante políticas públicas de las que participemos todos. Entonces, como para ir cerrando y no extenderme, algunos desafíos y oportunidades que tenemos para adelante, pensar la agenda digital, el poder de las nuevas herramientas es fundamental, sobre todo a nivel de los sistemas de información, para articular todo esto que venimos hablando. Fortalecer el rol rector del COFESA con la participación de la seguridad social, de los privados, de los prestadores, de las sociedades médicas. Pensar en armonización de planes de beneficios, es decir, de vuelta, así como no hay motivos de variabilidad para el tratamiento de la presión arterial según la cobertura de la que vengas, deberíamos tratar de aglutinar las coberturas para focalizarlas en las intervenciones y en los tratamientos que maximicen el beneficio en salud. Y un caso paradigmático es el caso del Plan País, Plan Argentino Integrado de Servicios de Salud, que fue una política desarrollada durante el 2023 que lamentablemente no se avanzó, pero me parece un buen punto de partida para pensar. Un tema de mucha actualidad y muy interesante también es el desarrollo de una Agencia Nacional de Evaluación del Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. Esto lo podemos discutir más adelante, pero como les dije, si no regulamos el acceso a determinadas tecnologías sanitarias, priorizando aquellas con mayor impacto sanitario, bueno, la brecha de ingresos de los profesionales, el acceso a medicamentos de probada eficacia y la cobertura de programas sanitarios relevantes se va a ver limitada.
Para esto, de vuelta, es fundamental la participación de las sociedades científicas. Hace muy poquito salió un comunicado de la Sociedad Argentina de Cardiología en la cual se creaba el Foro de Sociedades Médicas, de la cual participaban todas las grandes sociedades científicas del país. Me parece un espacio increíble, una oportunidad increíble para desarrollar políticas públicas y para acompañar y asegurar la calidad de estas políticas públicas, que toda la sociedad científica esté participando. Y, por ejemplo, presentarles y que conozcan la Comisión Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, de la cual participan las sociedades científicas, pero que deberíamos ampliar y deberíamos fomentar la participación de todos los actores para la toma de decisiones en conjunto. Entonces, como algunos conceptos finales para cerrar, trabajamos en un sistema complejo, el incremento del gasto en salud es un problema presente y futuro. Debemos priorizar las prácticas más costo efectivas, porque esto puede ser beneficioso para todos en nuestro conjunto. Es fundamental la participación de las sociedades científicas como garantes de la transparencia y la calidad. Y en este sentido, y haciendo honor al área de SAC Joven, el rol del cardiólogo joven como líder de este cambio de modelo es fundamental. Por último, no puedo evitar hablar del Papa Francisco y de su partida. Voy a utilizar una metáfora que usaba él habitualmente, que es la metáfora del poliedro. Como ustedes saben, el poliedro es una figura geométrica cuyas caras son todas diferentes. Esto representa la individualidad, y cuando se juntan y forman el poliedro, esas parcialidades se conservan, pero el todo es mucho más que las individualidades por separado. Me parece que este es el modelo de sistema de salud al que tenemos que apuntar, que en nuestras diferencias y en nuestras individualidades todos podamos reunirnos para un objetivo común que en definitiva es la salud de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muy bien. Facundo, ¿yo? No. Sí. No, lo que quería decir que creo que es algo para celebrar este espacio, la verdad. Es una deuda pendiente que creo que todas las residencias de nuestro país tienen con los cardiólogos. Creo la formación en gestión de los sistemas de salud, el conocer, el profundizar un poco más sobre los sistemas de salud queda muy, muy allá a lo lejos. La formación de salud pública que nos da la Facultad de Medicina, y creo que conociéndonos nuestro sistema de salud y todas las dificultades a las cuales nos podemos enfrentar en nuestra práctica al salir de la residencia o incluso dentro de la residencia, creo que podemos tener una mayor eficiencia en nuestra práctica y no solo brindarle un beneficio al sistema de salud, sino también a todos nuestros pacientes, como se pudo ver acá en las presentaciones. Está con nosotros Soledad. Yo ya la presenté, pero me gustaría escuchar alguna reflexión tuya. Estás en una edad intermedia, más cerca de los jóvenes que de los adultos, y tenés una orientación en este sentido. Me gustaría escuchar algún comentario tuyo, Sole. Bueno, gracias, Fernando. Felicitarlos. La verdad que pienso, mientras hablaban, bueno, excelente, me encanta. Creo que estos espacios deberían hacerse jornadas que permitan debates largos y que podamos charlar un montón. Creo que si no apuntamos acá vamos a estar súper complicados. Creo que la unión es la que tiene que estar, que es el área de política de salud y los jóvenes, así que más que celebrado esto. Y pensaba, digo, si hubiésemos hecho esta reunión a lo mejor hace 10 años, creo que hubiese habido 5 personas, hoy hay 38, es un éxito, entrando en otras, bueno, creo que es un éxito. Y bueno, millones de realidades, me quería quedar con algunas. Corta, trabajo transversal en todo, soy cardióloga, hice geriatría, porque hice insuficiencia cardíaca avanzada, bueno, hice geriatría, o sea, y estoy en prepaga. Y en prepaga hay una realidad, cada vez hay menos jóvenes, los jóvenes, muchos han salido del sistema de salud, han quedado cada vez personas más multimórbidas y complejas, y que el 5% de la pirámide son los altos gastadores, pero hay una realidad que, bueno, la trataron excelente recién, de que hay que trabajar también en la base de la pirámide, pues si solo trabajamos en los altos gastadores, si no trabajamos en la base de la pirámide, vamos a ir mal, porque esos
van a ir hacia altos gastadores seguros. Los programas innovadores hay un montón. Me vino una idea recién a la cabeza, que fue, creo que cada vez deberíamos pensar más en un abordaje integral, que lo venimos trabajando desde el Consejo de Cardiogeriatría, pero que debería empezar desde la niñez, en el abordaje integral de la familia si queremos trabajar en prevención. Pues siempre apuntamos, me parece, como cardiólogos mucho a la hipertensión, a la dislipemia, a la diabetes, que está perfecto, pero me parece que ya los números venimos sistemáticamente cayendo, a pesar de las estrategias, no logramos un gran impacto. Creo que tal vez este abordaje integral que nosotros desde la geriatría lo tenemos muy presente, llevarlos a este, entre comillas, médico de familia empoderado nuevamente, que pueda trabajar una dinámica familiar, trabajar las prácticas preventivas, y ver qué pasa con eso también, porque creo que la falla es que estamos como siempre corriendo detrás de los problemas y que la prevención, no sé qué es en lo que estamos fallando, por decirlo de algún modo, haciéndonos responsables de que vemos que los números no modifican. Entonces, bueno, igual tengo a Gonzalo, expertos ahí que sobre números, pero los re felicito, me encanta, más espacios como este. Así que, y a veces también nos pasa que los médicos creemos que si hacemos gestión somos menos médicos, entonces, pero bueno, siempre estamos gestionando, somos médicos, gestionamos. Así que bueno, excelente, lo felicito. Antes de darle la palabra a Martín Lobo, que la pidió, comparto esos dos conceptos. Uno es la base, ahí están los municipios y están cada uno de nosotros. Y comparto lo que comentaste, que si 10 años o 20 años atrás no le dábamos bola. Hoy ya ha crecido el conocimiento y que es fácil acceder al conocimiento. El tema está en el arte, y en el arte en saber llegar a cada uno de los pacientes y de los problemas. Y eso es lo más difícil, paradojalmente, ¿no? Y vos lo dijiste entre palabras, y me encanta, porque el verdadero desafío va a ser gestión. Y gestionar bien y cómo nos va a ayudar, no la inteligencia artificial, sino cómo vamos a instrumentar dentro de nuestro conocimiento y de nuestro hacer, de esa gestión, las herramientas que están apareciendo. Lobo, que has pedido hablar y no te hemos dado participación hasta ahora, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación y felicitarlos a Gonzalo, a Santiago. Coincido en todo lo que dijo María Soledad también. Y un poquito el concepto que marcó Santiago, que íbamos a tener más dudas que respuestas. Claramente esto no es un tema fácil. Yo creo que si fuese tan fácil solucionar todo esto, no estaríamos reuniéndonos en este momento, y que esto viene de décadas, ¿no? Cuando uno nombraba las guías, que tenemos muchas guías, y en un momento Santiago habló de las brechas, también tenemos una brecha muy grande entre las guías y la práctica clínica. Y de hecho lo mostró con las estadísticas que vimos de hipertensión arterial, y esto pasa en un montón de ámbitos. El estudio Capture, que es un registro de muchos países, más de 13 países, 10.000 pacientes, la Argentina intervino, y ahí vimos que los pacientes diabéticos tenían un 20% de enfermedad cardiovascular, que 1 de cada 6 pacientes diabéticos sin enfermedad cardiovascular tenía altísimo riesgo, pero lo más llamativo es que solo de los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y diabetes, estamos hablando de pacientes de altísimo riesgo, al borde ya de la muerte prácticamente, el 10% solo recibía medicaciones con impacto cardiovascular demostrado. Y esto pasa en prevención secundaria con las estatinas. No tenemos, hace un par de años se mostró en un congreso de la SAC, los chicos habían hecho un póster de las unidades coronarias. Estamos hablando de unidades coronarias referentes de capital, no estamos hablando en un pueblito de Santiago ni nada. Y cuando uno veía qué porcentaje de pacientes salían medicados con estatinas de alta intensidad de la unidad coronaria, no llegamos al 40%. Entonces creo que también tiene que ver, por un lado, la educación médica, y después, por otro lado, la accesibilidad. ¿Sí? Porque en estos casos en particular, no digo en todos, pero estamos hablando de drogas de altísimo costo. Anticuerpos monoclonales, oligonucleótidos antisentidos, análogos GLP-1 mono, duales o de triple acción, que está bien, bajamos un montón la mortalidad, bajamos mucho los eventos, pero también no podemos costear muchas veces este tipo de tratamientos. Incluso en PAME, yo estoy como María Soledad, tengo el consultorio que atiendo obras sociales, particular,
soy médico militar, trabajo en el hospital militar, otra en las Fuerzas Armadas, como nombraban los chicos hoy, y laburo en PAMI hace casi 30 años. Y cuando nos vamos a esa población con fragilidad y demás, por ejemplo, en PAMI ahora querían hacer un convenio, estaban haciendo una red nueva de el accidente cerebrovascular, ¿sí? 3 hospitales, el Ramos, el Milstein y el Sanatorio Güemes, para hacer un código rojo de que cuando llama al paciente llegue en tiempo para RTPA. Habían hecho un convenio con Berenguer, que claramente no va a dar resultado porque después no tenemos los medios para trasladar los pacientes. Pero yo cuando me llaman para esa reunión, lo primero que digo, sí, bárbaro, fenómeno. Berenguer quiere vender el RTPA y estamos haciendo esta red para beneficio del paciente. Y mi pregunta es, si tenemos una patología como el accidente cerebrovascular de altísima prevalencia en los mayores, y tenemos un montón de medicación que puede prevenir el accidente cerebrovascular. Entonces, por un lado hacemos una red para tratar el accidente cerebrovascular, pero por el otro le bajamos la cobertura de las estatinas, prácticamente no tiene cobertura en PAMI, o le bajaron al 40% las estatinas, y ni hablar de si vamos a análogo GLP-1 y demás, que son todos, como hoy en un momento nombró Gonzalo, por vías de excepción o por trámites de medicamentos de alto costo. Entonces, la verdad que la red es extremadamente compleja, como mostraron los chicos, y bueno, y como dijo Santiago, es difícil buscar una explicación o entre todos. Está fenómeno estas reuniones, porque tendría que venir más gente que para poder difundir estos temas y en lo particular, por mí lo digo, gente que sepa más, porque yo de esto claramente no sé, yo puedo transmitir la sensación y las cosas que veo y que me parecen. Siempre uno termina pensando en una visión un poco triste del tema, como vos lo planteaste, Martín. Sin embargo, hay una esperanza en esto, que es pensarlo y desarrollarlo y empezar a hacerlo. No soy naif. Creo que lo que han presentado los doctores desde siendo jóvenes y desde SAC joven es muy importante. El grupo nuevo que comentaste previamente, Torraba, el grupo de sociedades científicas que se reunió a través de la Sociedad Argentina de Cardiología, nosotros como Política de Salud participamos en ellos, en la primera reunión. Y lo más importante fue intentar definir un tema en común entre los que hacen respiratorio, los que hacen diabetes, los que hacen enfermedad renal, los que hacen terapia intensiva. Y se encontró por ahora un tema que es diabetes, pero costó encontrarlo. Eso marca cómo estamos. Nos cuesta encontrar temas en común y probablemente el tema en común sea educación y prevención desde la base, ¿no? Desde el inicio. Y ahí es donde vuelvo al municipio y a los colegios. Está en el auditorio la doctora Rubilote, que durante muchos años, el marido Picarelli, ha participado ambos dos en nuestra área. Durante muchos años en Almirante Brown, insistieron y pelearon por el kiosco saludable, llevando a que los chicos coman fruta y verdura y no golosina. Costó mucho, está ahí ella y no sé si se va a animar a hablar, pero costó mucho trabajar sobre eso y sobre tabaquismo en la edad infanto-juvenil. Realmente es un problema que nos cruza a todos. Pidió Alberto. Sí, gracias, Fernando. Bueno, primero felicitarlos a los expositores. Creo que las dos presentaciones dan para ser publicadas, son de alto nivel. Un comentario muy breve a cada uno y quería escuchar sus reflexiones. Gonzalo habló de redes asistenciales, que a los cardiólogos nos llegan muy de cerca, que atendemos el infarto, el ACV, pero concretarlas es difícil. Nosotros en una realidad más pequeña, en el COVID tenemos 2 efectores de salud con internación, entonces a uno fue fácil, a uno iba todos los COVID y al otro los no COVID, y se redistribuían los honorarios, el Estado le pagaba al privado, el privado al Estado, y a partir de ahí logramos que toda la patología, a un efector va la de alta complejidad y al otro la de menos complejidad. Ahora, cuando salimos de nuestro ámbito y queremos mandar un paciente a un efecto, saltar la barrera que es cambiar el subsector es tremendo. Y me acuerdo de lo que ocurrió en Chile en la época de Bachelet ministra, hace muchos años, con el Plan Auge. El Plan Auge tomó 20 patologías, entre ellas infarto y ACV, y debía ser asistido por ley en el primer efector, y se le pagaba un monto que ya estaba estipulado, o sea, podía ir un paciente sin cobertura porque se infartaba en la puerta de un sanatorio privado y viceversa. Yo creo que
algo dijo después Santiago, creo que la influencia del Estado es fundamental y las sociedades científicas. Nosotros tenemos que lograr algo así, que por ley se salteen estas barreras, por lo menos en las patologías agudas y de emergencias. Ese comentario, o sea, del recuerdo del plan Auge para Gonzalo, y de Santiago muchas cosas tendría para decir, pero él dijo, nosotros no tenemos información real ni siquiera de cuántos infartos hay en la Argentina, nosotros hemos trabajado bastante en eso y lo sé que es así como él dijo, y entonces me suena lo que ocurre en Suecia, donde por ley todos los ciudadanos suecos están obligados a participar en todos los registros y todos los agentes de salud también, es decir, la información, por ejemplo, nosotros tenemos ahora registros en nuestro hospital y a veces estamos discutiendo con el comité de ética un registro sencillo que necesita consentimiento, si no necesita consentimiento, firmando consentimientos nada más que para saber si el infarto llegó hipertenso o no llegó hipertenso, y eso en algunos países también el Estado lo ha resuelto con decisiones políticas impulsadas por las sociedades científicas. Y de Santiago, dos temas más. Uno, la historia clínica electrónica. Yo creo que la historia clínica electrónica puede cambiar nuestra realidad de datos, pero el problema gravísimo que tenemos es que cada efector, cada provincia, cada uno tiene su historia clínica. Es más, van y contratan unos a Juan, otros a Pedro. Nosotros en una ciudad pequeña, cada institución tiene una historia clínica electrónica distinta. Es decir, y tomemos, los países escandinavos tienen una historia clínica electrónica única, ni siquiera del país, de varios países. No entiendo por qué acá tiene que haber 100.000 historias clínicas electrónicas. Y por último, no es para hoy, pero lo de la agencia lo dijo al final Santiago, la NEFITS es fundamental. Yo creo que eso las sociedades científicas deben abogar para que se instale. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a los dos, fue muy enriquecedor. Facundo, ¿algún comentario que quieras hacer? ¿Alguien del público que quiera levantar la mano? Ahí estaba mirando en el chat, Sí. decían que había preguntas para realizar, si los quieren escribir al chat o si quieren levantar la mano, así les habilitamos para que puedan hablar. Mientras tanto, contamos algunos temas. Nosotros no conocemos exactamente la cantidad ni las herramientas que hay de cardiología en Argentina. Santiago y Gonzalo nos van a decir que por ahí sí se conocen, pero se conocen del ambiente público. No las conocemos. Y no conocemos quién atiende un infarto, como dijo Alberto, en una ciudad pequeña de Córdoba, como siempre cuenta Soledad, de donde viene ella. No lo sabemos. La sociedad inició este año, y lo hace a través del área nuestra, un registro de los centros de alta complejidad, para empezar de alta complejidad, luego seguiremos, que ofrecen hemodinamia, cirugía y estudios electrofisiológicos complejos, e incluye imágenes por necesidad. Para intentar tener un mapa, no tenemos un mapa real de quién atiende al paciente. Y si no lo tenemos, tampoco tenemos qué médico, ni sabemos qué médico puede asistirlo. Esta ha sido una discusión de hace poco, y los invitamos a que piensen y nos acompañen, y estamos abiertos hacia eso, cómo empezar a tejer redes desde abajo, basado en experiencias como la de La Rioja, como la de Formosa, que hemos tenido una webinar reciente, y como la de La Pampa, con la cual hemos participado en la última webinar, que fue realmente interesante. Tejerla desde abajo, pero ¿cómo hace el paciente para reconocer sus síntomas? Todo ese proceso de aprendizaje en la población. ¿Cómo hace el médico que está al lado, que necesariamente no es un cardiólogo, para reconocerlo, para poder hacer un electrocardiograma, para poder enviarlo para que alguien lo lea y luego inicie su etapa de revascularización? Lo mismo aplica para el accidente cerebrovascular, estoy seguro que sí. Ahí todos los políticos van a estar diciendo que las redes son fenomenales, pero como recién comentó Lobo, muchos van a hablar de que quieren la gran red, pero no, a veces no sabemos diagnosticar ni siquiera un ACV o un infarto agudo de miocardio. Entonces hemos comenzado con esto, en poco tiempo los invitaremos a todos a que participen con el registro. Va a ser una manera de poder ofrecerle algo a la comunidad médica, qué herramientas tenemos, poder ampliarlo y a partir de ahí poder empezar a pensar en redes. Esto es un breve mensaje en el medio porque necesitamos de la ayuda de todos mientras aparece alguna otra pregunta o alguien que quiera hacer un comentario para acompañarnos. Yo en particular aprendí mucho. Felipe Bertón. Felipe Bertón, Fernando, quiero hacer un comentario.
Cómo no, ¿Sí? solo cierro, aprendí mucho y desde ya, antes de terminar, les agradezco esta participación y realmente nos han ayudado a empezar a pensar, que es lo importante. Felipe, desmuteate, Felipe, por favor, te vemos ahí muteado. Felipe, ahí estás. Ahí pude. Ahí. Fue complejo. No, bueno, muy buena la charla, muchas gracias a todos. Yo nada más quería hacer un comentario, más que nada como cardiólogo joven. Yo básicamente me he dedicado al sector privado y al consultorio, pero uno viéndolo de afuera o viéndolo de adentro entiende también que la complejidad del problema y del sistema a veces nos hace sentir que es inabarcable, ¿no? Desde nuestra individualidad como efectores de salud. Pero bueno, nada más como una idea, que el hecho de que por ahí, que hoy algo mencionaron, pero en nuestra formación no tenemos absolutamente nada de lo que es la eficiencia, del uso eficiente de los recursos o la confrontación entre muchas veces las recomendaciones de las principales sociedades científicas del mundo y de las guías versus los modelos de gestión basados en la eficiencia, porque es obvio que Argentina no puede bancar lo que recomienda la guía europea para toda la gente, o mismo cuando se borran de plano viejas drogas con muy buena evidencia a favor por nuevas drogas mucho más caras, ¿no? Como poner esas discusiones sobre la mesa. Y otra cosa es el tema de que muchas veces cuando se discuten los problemas de salud, se habla mucho sobre los sectores que financian, pero no se discute mucho sobre los que generan la demanda, que somos nosotros mismos. O sea, son los que nosotros pedimos un Doppler de cuello por año, los que alimentamos el sistema de hospitales de día, y yo laburo de eso, o sea, pero, digamos, hay que discutir más sobre esto, más que nada viendo el hecho de qué podemos hacer nosotros desde nuestra individualidad o desde nuestra institución, porque sectores donde uno puede rápidamente acceder a discutir cuestiones, ¿no? Nada, solo eso. Gracias. Al contrario, gracias a vos, es muy importante, claro que sí. En realidad está también la adherencia de nosotros al cuidado y hacer la buena práctica, ¿no? Qué difícil. ¿Quién pidió la mano? Perdón, quería levantar la mano, pero no sé cómo hacerlo del sistema. Dale, Gonzalo, tenía la mano levantada. ¿Querés ir vos? No, dale, Gonzalo, dale. No, que me parece muy, muy adecuada la intervención, y yo creo que es importante todo lo que vienen planteando todo el panel, digamos, en el sentido, yo creo que son muchos niveles y puede ser, digamos, abrumador pensar en cómo intervenir en todos a la vez. Entonces, sí creo que es importante pensar en, como decíamos, desde las escuelas, desde la familia, tiene una estrategia específica. Cuando vamos a ver cómo equiparar, digamos, o cómo hacer más equitativo la distribución de los recursos, tiene otra estrategia, tiene otro nivel de acción, tiene lo que se llaman, ¿no?, los stakeholders o las partes interesadas, que van a ser distintos a los que vamos a reunir o sentar en una mesa, dependiendo de lo que queramos tratar o abordar. Lo mismo en el sector privado, va a ser distinto el interés y cómo vamos a abordar la práctica. A ver, una empresa privada tiene fin de lucro como parte de su estándar, digamos, y está bien. Lo que pasa es que nosotros desde las políticas y el gobierno tenemos que ver cómo eso no desfinancia, por ejemplo, cierta parte de la estructura, o cómo hacemos para que no sea redituable y también tengamos reintegro en el caso de que se pueda. Digo, son muchas estrategias que van en paralelo, que se abren, digamos, de manera que se van abriendo como un abanico, pero que es importante que las pongamos sobre la mesa porque en distintos momentos y con distintos actores se van, digamos, como poniendo las piezas, siempre teniendo en cuenta, y esto es lo que quería llegar, y esto es una opinión personal, pero yo siempre me traigo a mi cabeza, digamos, qué es lo que estoy tratando de evitar. ¿Para qué hago todo esto? Bueno, para evitar un infarto, para evitar accidente cerebrovascular. Entonces, cuando esa es la discusión, va a ser distinta el enfoque que vamos a hacer, si es una parte privada, si es parte pública, si es un sector de la obra social. Entonces, ir a tratar de que nos cubra un inhibidor o un SGLT2
de manera directa, hay que hacerlo, porque ya la evidencia la tenemos y tenemos que todos trabajar para que todas las obras sociales, los prestadores lo cubran. Mientras tanto, ¿qué tenemos disponible y qué podemos hacer? Estatinas tenemos y no estamos dándolas. Entonces, creo que esos dos enfoques son complementarios y en el corto plazo tenemos que saber cuál es lo que se llama la fruta que está, digamos, a mano, ¿no? El low hanging fruit que se le llama, digamos, que podemos ir con, no sé, con enalapril, si controlamos la presión, vamos a evitar accidentes cerebrovasculares. ¿Es la mejor droga? No, tenemos millones de drogas mejores, pero de alguna forma se puede empezar como escalonadamente a avanzar. Es una opinión personal y daría para discutir horas, ¿no? Muy bien. Sole, que levantaste la mano. No, es que me encantó bueno, coincido con Gonzalo, me encantó lo que dijo Felipe en cuanto a el rol del consultorio, el rol que tenemos los médicos desde el consultorio y que uno cree que no tiene impacto. Y es grandísimo el impacto que tiene las decisiones que uno toma desde el consultorio. El tema de la gestión, vuelvo a repetir, cuando yo estaba solo en consultorio, estoy dando mis primeros pasos dentro de gestión, tenía una percepción de la gestión, la verdad, odiosa. Como que no me iba a gustar, y la verdad que es súper complejo gestionar, me encantó empezar a introducirme en gestión, y me cambió mucho mi manera de pensar, y que no es solo lo que no podemos hablar de futilidad en ese caso, pero es esto que uno hace sistemáticamente sin tener en cuenta. Y el otro día en una reunión de esta prepaga planteamos esto de decir, si no formamos a los médicos y no le damos formación, ¿cómo pretendemos que gestionen bien? ¿Cómo que los recursos vayan a donde tienen que ir si no hacemos formación en eso? Entonces, es una responsabilidad del público, del privado, de todos, enseñarnos a gestionar. Y en el público también, porque muchas veces el recurso es mucho más escaso. Y ni hablar en la heterogeneidad que hay a nivel país. Entonces, creo que es entender que las responsabilidades son yo desde el consultorio preocuparme en aprender qué impacta en la calidad de las prestaciones de mis pacientes, porque yo soy causante también de que después sean malas. Y algo que me llamó la atención, que creo que fue Gonzalo, que fueron los números de médicos de Cava, de provincia, de Córdoba y de Santa Fe. Sin embargo, uno teniendo prepaga quiere pedir un turno y tenés demora en los turnos. Entonces decís, si acá están concentrados la mayoría y encima no conseguimos, vamos a tener que pensar dentro de la sociedad y más desde el área política de salud, que cómo distribuir y armar guías y que sean prácticas y heterogéneas para todos. Porque la verdad que a veces da la sensación de que hacemos guías para los que tenemos casi todo. Y hay que hacer guías que sean reproducibles en cualquier lado y para los que no tienen casi nada. Soledad, está 100% de acuerdo. Le hemos propuesto a consensos, y en particular en los que estamos participando algunos de nosotros, que los nuevos consensos, y en particular la actualización de los consensos, ya no se hable tanto de ciencia, porque ciencia, entre comillas, es fácil. Lo que es difícil es implementación en Argentina y en las distintas regiones, ¿no? Y entonces llegar a que los consensos terminen poniendo, si corresponde, que por ahí, como hizo el ejemplo el doctor, una estatina de bajo costo más enalapril es mucho más costo eficiente y más de prevención que utilizar un PCK9 por las dudas en alguien, ¿no? Así que eso va a tener que entrar, va a costar mucho porque es mucho más fácil escribir y decir lo lindo y lo nuevo que hablar de lo básico y lo que está en la base. Le hemos propuesto a la revista que, como hacen las revistas, y ahí vi en las publicaciones de ustedes, el Lancet especialmente y el JAMA tienen una parte de opinión interesantísima, de mucha discusión, y la revista también va a tener que ir hacia eso. Y ya le hemos pedido que podamos escribir de alguna manera y que la sociedad, que aparezca en la revista este tipo de problemas. Y es más, estamos pensando en voz alta, ¿no? Entre todos, y estamos aprovechando como si fuera una reunión del área de política de salud. Y perdón si uno se explaya y cada uno puede decir lo que se le cante, ¿no? Pero entre los miembros del área de política de salud está Osvaldo Mazzoli y Jorge Tronjé, quien fue
el pionero en recertificación, el que inició recertificación en Argentina. La recertificación quedó abandonada. En números, cada vez se recertifica menos, pero hay oportunidades que se vuelva a recertificar, que se empuje la recertificación con una orientación hacia atención primaria de la salud y hacia gestión. Gestión para ayudar, gestión para hacer las cosas bien, para que haya una conciliación entre el paciente y su grupo médico sobre las metas de tratamiento. Son ideas, nos estamos expresando libremente. Santiago. Hay un comentario, no sé si hay tiempo, hacemos el último comentario que hay en el chat, si quieren, y hacemos ya el cierre por cuestión de tiempo. El otro día estábamos hablando con Mariano Giorgi de algo parecido a lo que dijiste vos, Fernando. En una época, cuando hicimos una STEM Position de inhibidores de PCSK9, adecuados a nuestra realidad, uno ponía un LDL umbral para poder usarlos y no como hacían las guías internacionales de tirarle inhibidor del PCSK9 a un paciente de prevención secundaria porque no cumpliste las metas. En diabetes habíamos hecho algo igual, poníamos la frasecita si está disponible o si se tiene acceso, ¿sí? Y justo salió a colación de que vimos los últimos consensos que se publicaron ahora y esa frasecita ya no está más, entonces te llenan de evidencia y es como que te están poniendo el revólver en la cabeza a vos para decir, le tenés que indicar todo esto porque es lo que dicen las guías y no hacemos referencia al tema de la accesibilidad a nuestro medio, ¿no? Entonces es como que ahí se desbalancea todo. Exactamente. Totalmente. Sí. Perdón, un comentario sobre eso. Recordemos que lo que hace la obligatoriedad del plan médico obligatorio, valga la redundancia, es a las obras sociales y las prepagas que están obligadas a cubrirla, que de por sí es un tema muy extenso porque es muy vago, hay algunas normas que son muy vagas, hay muchas enfermedades que están cubiertas, obligadas a cubrirse por ley, que se fueron incorporando al plan médico obligatorio, entonces es como un menjunje que se fue armando de cosas a cubrir y cosas que no están muy claras. Entonces, muchas cosas terminan siendo judicializadas y una forma que se terminan aprobando, digamos, ciertos tratamientos. Entonces, ahí es donde es muy importante lo que hablaban y lo que mencionaban recién de costo-efectividad y que nosotros como sociedades podamos trabajar y participar en las discusiones y en las discusiones de toma de decisiones en este sentido de, sí, en ciertos pacientes vamos a mejorar un 2, un 5, un 10, un 20% más la mortalidad. Ahora, si optimizamos esto, al 90 o al 80% de esta población le vamos a mejorar. O sea, esos números que nosotros los tenemos claros y que sabemos muy bien los beneficios que tienen las drogas, que leemos la evidencia, que estamos actualizados, son los que tenemos que llevar para evitar que se judicialice, porque después a nivel judicial el juez no va a ir en contra de una ley de enfermedad y negarle un tratamiento a alguien. Entonces terminan aprobando todo y eso es lo que termina financiando los mecanismos que traté de mostrar ahí después de compensación. Absolutamente, sí señor. Facundo, estabas hablando y te hemos interrumpido, pero... No, sí. No, ya para ir cerrando un poco, hay un comentario en el chat para el doctor Torroba y ya con esto creo que podemos hacerlo cortito y ya cerrar. Dice, pregunta para el doctor Torroba, ya que mencionó la creación de ANEFITS, si considera que la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias va a ser algo positivo para el conjunto de la sociedad argentina y por qué tratar de hacerlo cortito y vemos si podemos tener un anzuelo para la próxima reunión también. Es que el próximo Ateneo va a ser de eso, seguramente. Sí. Gracias. Sí, perfecto, muy concreto. Creo que lo estaban hablando recién Gonzalo y creo que la creación de una agencia de evaluación de tecnología sanitaria lo que hace es explicitar y visibilizar un conflicto que ya está. Y donde hoy en Argentina tenemos la ley de la selva, la ley del más fuerte, porque aquellos grupos de pacientes o de profesionales aglutinados en una determinada enfermedad, casos paradigmáticos como la atrofia medular, la fibrosis quística, tienen poder de lobby en el Congreso, sacan una ley, esa ley es muy amplia, es muy abarcativa, se aprueba una cobertura y no ha habido ninguna evaluación de costo-efectividad, de eficacia ni siquiera, porque hay muchas veces que se indican drogas o tratamientos que ni siquiera son eficaces o efectivos en la población a la cual se la dirige, y esto va en detrimento de otros grupos de menor poder de presión dentro de esta torta del sistema de salud de la que hablamos, que es esta cantidad de dinero inextensible.
Entonces, si la vamos a distribuir y sabemos que tenemos que explicitar este conflicto y explicitarlo con reglas claras, con participación de la sociedad científica como garantes, como les decía, de la calidad, me parece que en definitiva, sin dudas que va a ser beneficioso para el conjunto de la sociedad argentina, siempre y cuando se implemente con esta explicitación, sin conflictos de interés en el medio, y con una participación amplia de todos los sectores, de todos los stakeholders. Si no incorporamos todas esas miradas, esto va a caer muy mal, esto no va a tener un buen resultado. Buenísimo, muchísimas gracias, Santiago. Doctor Sogen, no sé si quiere decir algo más como para hacer un cierre. No, creo que con Alberto y con Soledad creo que estamos por demás agradecidos en representación del área de política de salud, y nos gustaría que lo cierres vos y agradecerte a todos SAC Joven este hermoso webinar. Bueno, muchísimas gracias al área de políticas de salud por este webinar en conjunto que hicimos con el área de SAC Joven. Agradecer a la Sociedad Argentina de Cardiología y a todos los presentes, y esperemos que sea el primero de varios webinares y debates que se organicen sobre el tema. Muchísimas gracias a todos.